Es muy grato para un profesor ver a sus alumnos del otro lado en su gran mayoría. Es decir que, no sé cómo decirlo, uno siempre piensa que los alumnos te odian, digamos, ¿no? Lo cual en su gran mayoría es cierto, pero hay un grupo reducido que, digamos, parece ser de chapa, digamos, y no, entonces no te odia, bueno, y reincide en estas cuestiones. Bueno, muy bien. Yo voy a tratar de presentar, no sé cuánto tiempo tengo, 6 horas. Listo. En estas 6 horas, puedo acortarlo a 5 horas y media, no más de eso. Voy a tratar de presentar una obra de Lewis que es preciosa y a la cual siempre invito a que la lean. Una obra que no es de fácil lectura, que tiene su complejidad, pero que es muy actual, es muy importante y está escrita por un gran hombre y se lee con gusto y la verdad que se disfruta mucho. Yo voy a presentar, el doctor Peretto siempre me carga por esto, ¿no? Pero bueno, yo voy a presentar mi versión sobre lo que dice Lewis. Es decir, van a encontrar después cuando lean el texto que no es tal cual, pero me parece que es una versión amable, digamos, la que voy a presentar y espero que a ustedes les sirva. No sé si conocen el libro. ¿Nadie ha leído La abolición del hombre? Salvo Juani y el Santi. Y para de contar. Bien, bueno, buenísimo. Están invitados, ¿sí? Así como los invito a leer esto, los invito, como a todos mis alumnos que están acá presentes, que les he insistido hasta el cansancio, que lean, por favor, en las vacaciones Perelandra. ¿Usted lo ha hecho? Sí, bien. Es la otra gran obra de Lewis que hay que leer, Perelandra. Bueno, ya está, hechas todas las introducciones, vayamos al comienzo. Este texto de la abolición del hombre es un texto que entusiasma mucho por el título. Sí, es muy pegadizo, es muy, ¿cómo se dice hoy día? No sé, ayúdenme, ¿cómo se dice? Muy ganchero, dicen mis estudiantes, pero por ahí no es muy feliz la expresión. Bueno, es un texto que, digamos, con este título conquista, digamos, rápidamente invita a su lectura. En realidad ese es el nombre de la primera de 3 conferencias que Lewis dio en la Universidad de Corojime-Ruen, Durham, donde se plantearon en el siglo pasado hacer una serie de conferencias en las cuales se enfrentaran el pensamiento cristiano con los problemas científico-tecnológicos de la época, ¿sí? Que tenía el cristianismo para decir ante esas cosas. Bueno, en este ciclo de conferencias lo invitan a Lewis y él pronuncia estas conferencias, por el resto que me molesta, entre el 24 y el 26 de febrero de 1943. Se trata de 3 conferencias. La primera, Hombres sin corazón, sin pecho. No sé, chest es eso, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una expresión que por ahí no es muy feliz, pero que viene del ámbito deportivo, es el pecho frío, ¿no? Es decir, sin corazón. Bueno, hombres sin corazón, hombres sin pecho. La otra conferencia es El Camino y la tercera es La abolición del hombre. Esta tercera conferencia es la que dio título a la edición que hizo la Universidad de Durham, que editaban cada vez que había un ciclo de estos, un librito con las conferencias, pero se dieron cuenta que el título, el mejor título era este, porque la obra tenía, las conferencias estaban enmarcadas en algo que es el subtítulo, ahí estaba, pero lo presento acá, estas reflexiones sobre la educación con especial referencia a la enseñanza del inglés en las, ahí no sé, Rubén, corregime, upper forms serían, claro, superiores. Claro, serían los cursos superiores de las escuelas, ¿sí? Esto es un texto sobre un problema, de un librito de lectura de 7º grado. Cuando uno ve ese subtítulo, no compra el libro, ¿entienden? Entonces los editores dijeron, no, La abolición del hombre es más ganchero. Y de hecho por eso quedó La abolición del hombre y el subtítulo. Hay ediciones castellanas, entre nosotros todos conocemos esta. Bueno, yo conozco esta, que es la que prologó y tradujo todo el quien escucha, Ferro, es una simbiosis ahí, Ferro. La edición es muy buena, el prólogo es muy interesante, pero hace lo mismo que yo, es decir, lo toma y lo lleva para el lado que le gusta, ¿no? Y está muy bien, me parece muy, muy lícito. Él considera que esta obra, por ejemplo, es una obra apologética esencialmente, ¿no? Yo voy a disentir un
un poquito en ese punto. También existe esta otra edición de Andrés Bello, quizás la conozcan más, es más popular, es más conocida, más próxima. Ellos agregaron esto de reflexiones sobre la educación, pero ahí ha quedado la cosa. Yo tengo una historia personal con esta obra. Cuando la tuve entre mis manos y la empecé a leer en la edición de Ferro, cuando pasé las primeras 2 páginas y vi que era sobre educación, se me cayó de las manos. No quiero leer sobre educación, porque la palabra educación está tan cargada hoy día, sobre todo entre los que somos profesores, de una cierta lectura, no quiero ofender a nadie, pero es un hecho que está llena de una lectura cargada de tecnicismos, ¿no es cierto?, de cómo dar las clases, de tecnología. Entonces, realmente se me cayó de las manos. Pero si uno logra superar esas 3 primeras páginas, que es un esfuerzo grande, se encuentra con una cosa maravillosa. Pero no es de amable inicio, advierto. Sobre todo, insisto, cuando uno abre y se encuentra con que se trata de un texto que está, lo hace a propósito, que él llama, bueno, voy a comentar el libro verde. El libro verde, educación, listo, acá llegamos, ¿sí? Faltan ciertos dibujitos, hay que pintar, es lo que uno espera después, ¿no? Bueno, el libro verde, él lo dice así porque en realidad es un libro de lectura de estos upper forms de educación, donde se hablaba, el título de la obra original, él la omite a propósito, porque dice, el problema no es el libro ni los autores, sino lo que se dice. Vamos a discutir los contenidos, vamos a pensar sobre eso. El libro se llamaba, hoy en día lo podemos decir, El control del lenguaje. Quienes han estudiado Kant, esto les tiene que sonar mucho, es muy racionalista, si ustedes quieren. Y está escrito, dice, por Tito y Gallo. Entonces, claro, esto se dice en las primeras 3 páginas. Voy a comentar el libro verde, escrito por Tito y Gallo, que es sobre educación, se te cae de las manos, lógicamente. Bueno, estos 2 personajes son, estas 2 personas, los personajes son Alec King y Martin Kitley, que son los verdaderos autores, que él, insisto, no los menciona a propósito para decir, no estoy discutiendo con la persona, sino con la idea de la persona, ¿sí? Bien, el texto está planteado como un texto sobre educación infantil. Ahora, lo cierto es que por debajo de esa primera apreciación se trata, dice Ferro, de un texto apologético. Y hay que decir que tiene razón, es decir, hay mucha defensa en este texto. Pero la verdad es que en medio de esa defensa lo que yo advierto es la comunicación de toda una cosmovisión tradicional y humana muy interesante, que es lo que quisiera poner de manifiesto más allá de la dimensión apologética en estas próximas 5 obras. Bien, pasamos entonces a la primera de las conferencias. Voy a ir muy rápido, no voy a dividir en conferencias precisas porque eso sería muy extenso, pero voy a ir rápidamente tocando los grandes temas, tratando de conservar algún hilo, y les ruego, si ustedes se pierden, pregunten con toda confianza, porque la intención es que se entienda a esto, ¿no? O al menos que quede en evidencia que yo no entendí. ¿Cómo? Bien. El que debe haber leído el libro dice, es sublime, ¿sí? ¿Qué es esto de sublime? Ahora lo voy a poner incómodo. A ver, dígame qué es sublime. No, claro. Bien, lo que quería hacer con esto es traer una idea de Kant, ¿sí? Que por eso mencioné recién cuando hablamos del control del lenguaje, es muy kantiano esto, que habla justamente de, como bien dijo mi querido alumno futuro colega, es lo sublime. ¿Qué quiere decir esto? Esta experiencia humana en la cual yo estoy sumergido en una situación que me desborda por todos lados, que no manejo, que me supera, porque allí, subido al botecito, no puedo manejar el bote por la fuerza de la tormenta. Me resigno a que vaya para donde tiene que ir y que termine como tenga que terminar. Ese estado, dice, esa sublimidad, ¿a qué se le atribuirían ustedes? ¿O dónde pondrían la sublimidad? La naturaleza supera al hombre, hay cosas que el hombre no puede controlar. Pondríamos la sublimidad en la naturaleza.
en las fuerzas desatadas de la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, Kant dice no, de ninguna manera. Y propone esto. Yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Pero quiero ir por este lado. Desde aquí, dice Kant, se ve de inmediato que nos expresamos de manera absolutamente incorrecta cuando llamamos sublime a cualquier objeto de la naturaleza. Que es el primer, fíjense, ustedes hicieron el primer movimiento natural de todo ser humano, es atribuirle esa sublimidad a la naturaleza. Y dice Kant, no podemos decir sino que el objeto es apto para la presentación de una sublimidad que puede ser hallada en el ánimo, es decir, en mí, no en la naturaleza. Lo auténticamente sublime no puede estar contenido en ninguna forma sensible, sino que solo atañe a las ideas de la razón. Lo sublime para Kant es un sentimiento del sujeto trascendental. Esto ya no importa, no se suiciden, no se vayan, no lo voy a explicar mucho, pero hace referencia a que lo sublime está en mí, no es de la cosa, sino que es del sujeto lo sublime. Y es un sentimiento que tiene el sujeto. Esto que es racionalismo 5.1, es decir, esto es modernidad absoluta, yo me lo encuentro en el librito de cuentos, en el librito de lectura que está hecho para los chiquitos de séptimo grado. Y entonces Lewis cita. Cuando el hombre dice, esto es sublime, esta es una cita del texto que está comentando, traída por Lewis. Cuando el hombre dice, esto es sublime, parece estar haciendo un comentario acerca de las cataratas, unas cataratas del Iguazú. Realmente no está haciendo un comentario sobre las cataratas, sino un comentario sobre sus propios sentimientos. Lo que dice realmente es, tengo sentimientos asociados en mi mente con la palabra sublime, o abreviando, tengo sentimientos sublimes. ¿Qué les parece? Sí, es muy incómodo este momento, pero bueno. Está como poniendo el control todo el hombre, que si el hombre a eso le va a hacerlo orgánico, es sublime, y si no pasa nada, como que va a mí, todo lo contrario. Claro, en todo caso no hay cosas sublimes, hay sentimientos sublimes, pero sería una ingenuidad atribuir un sentimiento sublime a una cosa. La cosa es cosa, yo soy el que tiene el sentimiento. Luego lo sublime es una categoría mía. Esto yo lo puedo llevar a la belleza. Algunas estudiantes mías, ex mías, ahora están con el profesor Matushka, están viendo la crítica de razón pura. Del juicio. Y ahí él dice, lo bello es el sujeto, o sea, el juicio del sujeto es lo bello. El sentimiento de placer que experimenta el sujeto, eso es bello. La belleza no es de la cosa, está en el sujeto. Bien, esto es recontramoderno, ¿Cómo lo conocemos en el lenguaje cotidiano esto? ¿Cómo lo llamamos? Sobre gusto no hay nada escrito. Bien, eso es una forma elegantísima, por supuesto, sí. Relativismo, subjetivismo también lo llamamos, ¿no es cierto? Hoy día esto a nosotros nos ha explotado en las manos. Hay que decir a favor de Kant, Kant no tenía esa intención, pero de hecho transitó para ese lado. ¿Qué significa si yo lo tuviera que llevar ahora a un esquema? Bueno, voy a poner muchos de estos esquemas. Soy profesor, ¿sí? Un amigo mío dice, a falta de ideas, bueno, son los dibujitos, bueno, por lo menos que haya dibujitos. Yo puedo tener una realidad, ¿sí? La patria, la bandera, lo que representa, ¿sí? Esta realidad como tal, ¿sí? Entra en relación conmigo. Yo soy un habitante de esta tierra, yo tengo o debería tener una virtud, que es una virtud tradicional, humana, que es la pietas, ¿no es cierto? ¿Qué es la pietas? El deber para con los padres, parte de la justicia, no importa, no es el tema. Pero yo como tal, transitando algo que no lo produje, sino que lo estoy disfrutando, pero que no lo merecí, es decir, no lo generé, tengo naturalmente que advertir intelectualmente de que esto no lo generé y por tanto le debo a alguien su generación. Bueno, esto enciende en mí un cierto afecto. Nos pasa. Cuando entiendo eso, cuando entiendo la generosidad y la entrega de nuestros próceres, entiendo eso y eso genera un afecto, ¿no? ¿No? Sí, supongamos, ¿no? Necesito apoyo del otro lado porque si no me siento solo, no puedo. Y por tanto, ese afecto responde a una realidad.
porque está esa realidad, ese afecto aparece. En los hombres ese afecto puede aparecer directamente, por ejemplo, que, no sé, entrar a mi esposa acá con una tarta de acelga, ¿no es cierto? Inmediatamente se produce un rechazo, sí, ¿cierto? En mi caso muy fuerte. Bueno, puede ser directamente sensible, puede ser fruto de un razonamiento. Estoy poniendo el caso de fruto de un razonamiento. Pero ese afecto, sea como sea, responde a una realidad. Porque está la tarta de acelga, aparece la desesperación. ¿Entienden? ¿Sí? Se hace presente. Es un mal presente ineludible. Habrá que comerlo y dar ejemplo a los chicos, ¿sí? De que eso es bueno, a pesar de que no lo sea manifiestamente. Bueno, ¿qué es lo que propone este planteo del libro verde? Bueno, eliminar esto. Es decir, que no haya una relación, que ese afecto no responde a la cosa, sino que responde en todo caso al sujeto. Solamente depende del sujeto. Los afectos o pasiones dejan de estar referidos a la cosa y empiezan a estar referidos al sujeto mismo. Por eso lo sublime deja de ser originado en una realidad y pasa a ser originado en el sujeto solamente. Bien. Ahora, ¿son algo subjetivo los afectos? Y sí, ¿quién dijo y sí? A ver, en esto, lo que siempre le digo a mis estudiantes de primer año, cuando uno estudia filosofía y hacen ese tipo de preguntas, lo que hay que hacer es poner cara seria, lo más inteligente que puede, decir sí, no. Porque el otro, cuando escucha sí, no sabe para dónde agarrar. Y entonces dice, te debe saber mucho más que yo. Y eso hay que mantenerlo en el tiempo. Si en algún momento usted cavila, se perdió el hechizo, ¿no? Se rompió el hechizo. Pero, acá bien que cabe sí. ¿Sí? La pregunta mala del profesor es, si nos inclinamos por el sí o por el no, bueno, habría que sostener los dos, y aquí viene la repregunta, ¿en qué aspecto? Bueno, todo afecto supone un algo que afecta. Esto lo dice Santo Tomás, es clarísimo. Hay un objeto que dispara el apetito, ¿sí? Prende la pasión, decimos nosotros, activa la pasión. Y eso que afecta, por un lado tengo lo que afecta y por otro lado tengo al afectado, que soy yo, que es el hombre. Ahora, si ustedes lo piensan bien, tanto lo que afecta cuanto el afectado son reales. La tarta de acelga es real, yo soy real. La patria es real, yo soy real. Usted también, ¿no? Son reales, ¿cierto? Sí. Además, capaz que alcanzaba cierto grado de esquizofrenia y ya la cosa se complicaba más. Bueno. La realidad, y si es real eso, y yo soy real, la relación, ¿cómo será? Real. Claro, en principio tiene que ser real. Ahora, que en esa relación real yo pueda sentir de una forma que no es conveniente a la cosa, eso ya no es un problema de la realidad. Es un problema mío. Y este es el asqueroso argumento de mi esposa para que yo coma la tarta de acelga. Esto es comida, sí lo sé. Yo he comprado la acelga, he comprado el huevo y he visto cómo ha sido procesado con cierta violencia un elemento con otro junto, ¿no es cierto?, en una masa que la contiene. He visto que ha sido horneada. Mi razón me dice que debe ser un alimento. Que mi afecto diga, no, es el mismísimo demonio que te poseerá, ¿no es cierto? Es algo subjetivo, ahí sí tienes razón. Pero esa subjetividad, en todo caso mi esposa me señala, está mal, yerra. Por lo tanto, ese afecto, ¿por qué lo determino como bueno o como malo, como adecuado o como inadecuado, como conveniente o inconveniente? ¿Por relación a qué? A la realidad. A la realidad. Por eso digo, si bien yo los siento internamente, esos afectos, esas pasiones, se vinculan con cosas reales. Y el error puede estar en mi percepción o en mi afectación, ¿sí? Acá todos los psicólogos pueden hablar un rato sobre eso en el ambiente, en el orden patológico, digamos. Yo no estoy entrando en el orden patológico, estoy simplemente en el orden humano. Si tengo una realidad, esa realidad es la que puede engendrar al hombre patriota, es decir, puede ver este ser humano real, una cosa real como es todo lo que él ha heredado y recibido y por tanto tener afectos adecuados en relación a eso. Por eso, si están referidos a algo real, ¿sí?, pueden estar o no de acuerdo con eso real. Esto es muy importante.
Una afección puede responder adecuadamente a una realidad o no. Es decir, el error está en la afección, no en el afecto, no en la cosa. ¿Sí? Por ejemplo, ante la tarta de acelga, yo puedo tener la esperanza de que se le caiga a mi esposa. ¿Sí? ¿Sí? O que, por una situación milagrosa en mi casa, tenga entre medio un pedazo de chorizo colorado que, digamos, mejora sustancialmente, transforma esa comida. O puedo caer en la desesperación porque mi esposa me dice, no había nada más que acelga y huevo. ¿Y queso de ratar? No, nunca hubo en casa. Bueno. Ok. Hasta ahí. Es decir, esos afectos, ¿a qué responden? A cosas reales. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, puedo yo errar en mis afectos. Mi afecto puede estar mal, puede estar inadecuado a ese objeto. Ahí es donde Luis dice, para eso existe la educación. La educación es en eso. Se inicia justamente en las afecciones, en las pasiones, en los afectos. Aristóteles lo dice precioso en la Ética Nicomaquea. Lo hemos leído muchas veces, pero a veces no le prestamos atención suficiente. De ahí la necesidad de haber sido educado de cierto modo ya desde jóvenes, como dice Platón, está citando a su maestro, para poder complacerse y dolerse como es debido. Es decir, encontrar placer y dolor en lo que hay que encontrar placer y en lo que hay que encontrar dolor. Yo no me puedo complacer en que al país le vaya mal porque yo gano en dólares. O sea, no puede, si ahí no anda algo. Me tiene que doler, tengo que encontrar dolor en las cosas que son dolorosas. Y eso me tiene que ayudar a proporcionar los dolores. Una cosa es perder el celular, otra cosa es perder el auto, otra cosa es perder la esposa. Es decir, son distintos dolores, son todos dolores, pero bueno, decir, pero que perdí el celular, y bueno, pues hay dolores peores. Aprender a gozarse y dolerse como es debido, como corresponde, sobre los objetos que corresponden según corresponda. Y en eso consiste la buena educación. Yo sé que esto rompe los esquemas de cualquier planteo educativo hoy día, el cual se inicia en una currícula de materias. ¿Sí? Es el punto 1. ¿Cuánto inglés van a tener los chicos? Bueno, yo no pensaría jamás desde ese punto, ¿no? Rubén ha traducido para nosotros un libro sobre senior, ¿sí? Ahí las materias, la educación, tiene que ver con autores. Se dan autores, se piensan autores, no hay materias estrictamente hablando, ¿no? Bueno, buena educación. ¿Por qué dije eso? Ya, ahora viene. En esto consiste la buena educación. Esto lo dice Aristóteles. Ahora, ¿qué dice Luis? Dice, hasta tiempos relativamente recientes, todos los maestros, e incluso todos los hombres, creían que la realidad era tal que ciertas reacciones emocionales por nuestra parte podían ser tanto congruentes como incongruentes respecto de ella. Creían, de hecho, que los objetos no solo recibían, sino que podrían merecer, esto me parece brillante, merecer nuestra aprobación o desaprobación, nuestra admiración o nuestro desprecio. Que mi afecto se exalte adecuadamente al respecto de una cosa supone la aceptación de la existencia de esa cosa. ¿Entienden? Es un acto inicial de humildad, de aceptación de la existencia de la realidad, si ustedes quieren, perdonen. Pero es así, ¿no? Súper obvio, pero muy importante. El pequeño animal humano no obtendrá las respuestas adecuadas al primer intento, dice Luis. Se le debe enseñar a sentir agrado, simpatía, disgusto o aversión hacia aquellas cosas que son realmente gratas, simpáticas, desagradables o repugnantes. Todos lo sabemos, los que somos padres lo sabemos. Más allá del triste ejemplo de la tarta de acelga, que yo considero que es el mal en sí mismo, pero hay otras cosas que los chicos tienen que aprender a comer. El brócoli, una cosa terrible, ¿no? Y sí, es difícil. Yo lo descubrí con mi esposa, le agradezco a mi esposa que me lo haya hecho probar. Para mí era una cuestión imposible, o sea, eso se cultivaba en Marte, se traían naves espaciales y bueno, se servían en algunos lugares de gente rara, pero claro, es agradable, la verdad que es agradable. Mi esposa me convenció. Pero hay un afecto que hay que educar allí. Si el chico te dice, no me gusta, buenísimo, no te gusta, pero bueno, ya te tiene que gustar. Es como si nos dijera, no me gusta el whisky, ya te va a gustar. Es decir,
es una cuestión de cultura, de educación, de consumo, en fin, de soledad, tristeza, no sé, pero es muy importante, claro. Cuando uno lo entiende, al gusto dice, qué maravilla lo que me he estado perdiendo, ¿no? Bueno, ahora con el doctor Pereto estamos con el jean, que realmente, no con la ropa, sino con el jean, que es una maravilla. Bueno, eso se educa. Se va enseñando a sentir gusto donde hay que sentir gusto o no. Puesto que nuestra aprobación o nuestros desacuerdos son o bien el reconocimiento del valor objetivo o bien la respuesta a un orden objetivo, los estados emocionales pueden estar en armonía con la razón o no. Percibimos que debemos simpatizar, pero no sentimos tal simpatía. Ningún sentimiento ninguna emoción o sentimiento tiene lógica, pero puede ser racional o irracional según se adecue o no a la razón. El corazón nunca ocupa el lugar de la cabeza, sino que puede y debe obedecerla. Cuando el chico me dice, no me gusta, no quiero, está poniendo en la cabeza el corazón en el lugar de la cabeza. Y si yo concedo, estoy favoreciendo el desorden. Platón lo explicaba con la famosa alegoría del carro alado, que todos conocen porque han sido alumnos míos, ya voy a hacer referencia a eso. Pero tomemos un ejemplo de la literatura clásica. Recién hablaba de esa educación en autores. Odiseo, ¿sí? Famosa escena en la cual Agamenón, que es una cosa que va y viene, una cuestión sumamente voluble, en un momento los dioses le enardecen el corazón y se lanza a la batalla y lanza todo el ejército a la batalla y va peleando como loco y entonces de repente le pinchan un dedo gordo y se vuelve. No, si hasta acá llegué. Le pasa algo más que eso, pero digo, no, se vuelve. Y se quedan los héroes peleando. Y se queda se me fue el nombre. Le decimos Obelix en las clases, pero no es Obelix. No. Es también grandote así. El que le atraviesa la flecha el pie. No. Ese otro. Todos mis alumnos ven, por eso yo no sé, todo es en vano, ¿no? Bueno, en fin. No, tampoco. Bueno, no importa. Un señor que peleaba, sí, va a venir el nombre, el problema del Alzheimer. Ay Dios, el Tidida, ahí está. El Tidida, el hijo de Tideo, que se llama Diomedes. Muchas gracias, profesora de letras, gracias. Diomedes. Le atraviesan el pie, ¿no es cierto? Quizás el personaje que queda peor en toda la Ilíada, que es Paris, Alejandro, ¿no? Tiene una flecha de lejos y le atraviesa el pie. El Tidida se da vuelta, lo mira y le dice, poco duele la flecha del hombre vil y cobarde. Quiebra la flecha y saca el pie, ¿no? Por supuesto que le duele un montón, no es que no le duele nada. Tanto le duele que le dice aquí a Odiseo, yo me vuelvo porque ya me duele mucho. Bueno, y se queda Odiseo solo peleando. Y cuando todos los troyanos ven que está solo, dicen, está solo. Golazo, todos a él. Cuando lo ve venir, hace esta reflexión. Estas son muy comunes, estas reflexiones en la Ilíada. Lo que llamaría el Miguel la praxis. Odiseo, famoso por su lanza, se quedó solo. Ningún argivo permaneció a su lado, porque el terror los poseía a todos. Y gimiendo a su magnánimo corazón, espíritu así le hablaba. Ay de mí, ¿qué me ocurrirá? Muy malo es huir temiendo a la muchedumbre, y peor aún que me tomen quedándome solo, pues a los demás ganados del Cronión los puso en fuga. Mas, ¿por qué en tales cosas me hace pensar el corazón? Una expresión que repite sistemáticamente Homero. Sé que los cobardes huyen del combate y quien descuella en la batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya sea que a otro hiera. Esto habla de un hombre educado. Así de simple. Entiende, no es que no entiende los afectos, porque no faltará alguien que diga, pero pobrecito, mira cómo estaba, cierto. Es decir, siente lo que debe sentir. O sea, ¿qué va a sentir? Terror, lógicamente, no es de plástico. Ahora, eso que siente, justamente no desborda la razón. Está contenido dentro de los límites de la razón, es una expresión muy kantiana, perdón. Está ordenado por la razón práctica. Discrimina los afectos, los discierne. Y en ese discernir establece justamente una jerarquía. En esa situación, él es libre de elegir. Sí, por eso en el texto de recién, yo sé lo que hay que hacer. Es decir, entiende lo que hay que hacer.
Pero esa claridad sobre lo que hay que hacer es porque hay un orden afectivo que se ha ido configurando. Ese orden afectivo es fundamental. Eso se enseña ¿dónde? Leyendo la Ilíada. Ahí está. Eso es que nunca entendieron mis alumnos, todas las veces que lo he leído. Sí, de hecho los chicos quieren que la estamos leyendo de vuelta, a ver si esta segunda la tenemos. Bien, claro. Es decir, ahí se ven los casos, son casos concretos, donde se realizan posibilidades de hombres educados o ineducados, donde se realizan hombres nobles y hombres viles. Porque en la medida que estén bien hechas, yo experimento la vileza y la nobleza de otro, ¿no? Y la nobleza la experimento con placer y la vileza con desagrado. Y de esa manera voy educando a través de la lectura. Bueno, a ver. Esto es la alegoría del carro alado, es decir, si yo lo conocen, ¿no? Gracias, Santiago. Platón dice que el hombre, el alma humana, que es el hombre, ¿no es cierto?, es como un carro alado que tiene 2 caballos y una briga, el caballo contrario que busca los placeres deleitables, las delicias turcas, el caballo noble que busca los bienes difíciles y arduos, y el cochero que es el que gobierna, que es la razón. La razón gobierna y funciona a través de los afectos. Este esquema de Platón es muy importante porque supone que se dan los afectos, pero que la razón los atraviesa, es decir, pone la cuota de racionalidad en todos los afectos. Esto que decíamos al principio, hace que se goce donde debe gozarse. Una vez que logra la armonía, bueno, y esto es otra cosa que también a veces se escucha mucho, no es la eliminación del afecto, no es la eliminación de los caballos, no, al contrario, es la integración bajo la guía de la razón. Pero bueno, ustedes podrían plantearme una objeción a esta altura, ¿sí? Ese es mi hijo. Estoy en medio de la conferencia, mi amor. Yo podría decir que, bueno, hay que educar las pasiones, es decir, educar los afectos, conforme a ciertos cánones. Pero ustedes podrían decirme, bueno, pero si yo estoy educando, mi esposa me está diciendo, la tarta de acelga es buena, ¿no estoy condicionando a la persona? ¿No la estoy manipulando al decirle que esto es, sobre esto debe tener este afecto y sobre esto otro debe tener este otro afecto? Es decir, no responde eso en última instancia a una cuestión cultural, epocal o societal, si ustedes quieren, societal está mal, ¿no? Social, ahí está. Social, gracias. ¿No es una forma de control? Es decir, queriendo escapar del libro verde que se llamaba el control del lenguaje, estoy incurriendo en otra forma de control. ¿No estaríamos en eso? Díganme que no los convencí, por favor. Bueno, los convencí, que gracia. El lenguaje del enemigo es mucho más seductor que la verdad. Bueno, no. Porque cuando yo estoy educando, no estoy educando por una cuestión arbitraria personal. Yo en el fondo tengo la naturaleza humana. Este es mi único criterio. No es una estructura social o epocal. En todo caso no es control, es liberación. Estoy haciendo que esta naturaleza humana tuya encuentre los adecuados caminos para ser plenamente hombre. Y no vaya por cualquier lado donde no va a alcanzar ese estado de humanidad. ¿Y cómo sabemos cuál es la naturaleza humana? Esta es la última pregunta que me hacen siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe usted cuál es la naturaleza humana? Bueno, la respuesta que da Luis a esto es esta. Tao. De ahora en más, la palabra Tao no la asocien a lo que ustedes están pensando como Tao. Es decir, no la conocen, listo, no hay problema entonces. Bueno, entonces sí. ¿Qué es este Tao? Dice, a esta concepción en todas sus modalidades, platónica, aristotélica, estoica, cristiana, oriental, me referiré para simplificar de ahora en adelante como el Tao. Pero no podemos pasar por alto lo que es común a todas ellas. Es la doctrina del valor objetivo, la convicción de que ciertas actitudes son realmente verdaderas y otras realmente falsas respecto a lo que es el universo y lo que somos nosotros. Si me preguntaran, bueno, en todas las culturas y demás, todas tienen un fondo común. Ahora, si son distintas, ¿por qué tienen un fondo común? ¿Cuál es la explicación de que tengan un fondo común? ¿Por qué el adulterio está mal aquí, en la China y donde sea?
¿Por qué está mal? ¿Cómo? Porque la naturaleza humana es la misma. Ese es el fondo común. Luis trae un montón de ejemplos al final del texto, un montón de sentencias sacadas del Talmud, sacadas de la Escritura, sacadas de Aristóteles, de Platón, de todo, sobre lo mismo, ¿no? Y va mostrando cómo todas dicen lo mismo sobre ciertos temas esenciales al hombre. No dicen lo mismo de cómo vestirse, no dicen lo mismo cómo preparar un chancho, eso es distinto. Pero en cuanto a las cuestiones esenciales del hombre, sí dicen lo mismo. Y eso no es casual, porque no se conocían y no había internet en ese momento. Es decir, es una cuestión de unidad de naturaleza humana. ¿Qué es el Tao? Bueno, es todo ese saber aquilatado, ¿no? Que la tradición, lo que nosotros llamamos tradición, ha ido sumando y que lo que intenta explicar es en qué consiste ser hombres. Dos ejemplos les propongo. Uno traído de Sófocles, Antígona. Sófocles, Antígona, cuando tiene que enterrar a su hermano, porque un hermano es enterrado y el otro no, entonces ya dice, bueno, esto hay que hacerlo porque los dioses mandan enterrar a los muertos. Cuando lo hace, Creonte, el rey, que había dado la orden de no enterrar a ese hermano, la recrimina, le dice, ¿por qué lo hiciste? Y entonces ella responde, son los dioses quienes han fijado estas leyes entre los hombres, y no pensé que tus mandatos tuvieran tanto poder como para poder violar las leyes no escritas y firmes de los dioses, siendo tú un mortal. Pues estas, no solo hoy y ayer, sino siempre están vigentes, y nadie sabe en qué momento aparecieron. No era mi intención pagar una pena ante los dioses por transgredirlas por miedo a los planes de un hombre. Es preciosa la frase, ¿no? Preciosa. Todo lo que sigue no está en el texto, pero digo, es la expresión de una debilidad fuerte. Es una mujer que no tiene poder, porque no tiene ningún poder, y sin embargo enfrenta al rey. Es David y Goliat, es el que enfrenta al poderoso no apoyado en las propias fuerzas, sino en la fuerza de los dioses. Bien, Antígona dice esto. Ahora, yo voy al Salmo 35, y el Salmo 35 dice, el malvado escucha en su interior un oráculo de pecado, no tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida, que es lo que ella le está diciendo a Creonte. Ahora, son tradiciones distintas. Son tradiciones completamente distintas. Ahora, ¿por qué tienen este fondo común? Porque responden a una naturaleza humana. Digo, es una cosa objetiva, real. Recuerdan lo del comienzo. ¿A qué responden esas pasiones? Yo soy real, las cosas son reales. Hay una adecuada respuesta de la pasión humana a ciertos objetos reales. Bueno, ahí está la cosa. Un ejemplo. La muerte es un hecho que todos vamos para ese lado, sí. Algunos estamos más cerca, otros están más lejos. Rubén está más cerca que yo, más viejo. Yo estoy un poco más lejos, pero bueno. Pero la muerte como tal despierta en todo ser humano una pasión que es el temor, es decir, tenemos miedo, una cosa absolutamente desconocida, aparte nos gusta vivir, digamos. Ahora, esa pasión, ese temor que despierta una realidad como es la misma realidad de la muerte, nos hace advertir una cuestión esencial a todos los seres humanos, es decir, que somos contingentes, es decir, que podemos ser o no ser. Somos contingentes como una zanahoria, bueno, no tanto, pero somos contingentes. Ahora, si somos contingentes, yo puedo advertir que la contingencia es posible porque hay un ser necesario. Es decir, lo que es contingente, lo que puede ser o no ser, si todo fuera así, nada existiría. Yo necesito un ser necesario que es un ser necesario, que sostenga la existencia de los que pueden no ser. Ahora, si hay un ser necesario, aparece la esperanza. Porque yo podría no ser en este instante, pero sigo siendo. Y si sigo siendo, no sigo siendo por mí, porque le pongo onda, sino porque hay otro que es plenamente, que me sigue sosteniendo. Y ese ser necesario y esa esperanza de ese ser necesario despierta lo que se llama la religiosidad, que en definitiva busca que a través de la muerte yo llegue a ese ser necesario. Esto es lo que un antiguo miraba. Fíjense que he tratado de poner algo completamente natural.
puesto Trinidad ni nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que hace esta nueva educación que transforma las pasiones? Bueno, hoy día la gente, por una cuestión de costumbre, evidentemente se sigue muriendo. Ahora, esta cuestión de la muerte también sigue despertando una pasión y un temor. Pero ahora, lejos de estar vinculada con la realidad, pasa a ser un problema que yo tengo que resolver. ¿Entienden? Es una cuestión psicológica, ustedes tienen la cuestión, ¿no? La esperanza de poder trascender y todo esto está en poder resolver el problema. ¿Entienden? Ya la esperanza no es la trascendencia, sobre la trascendencia. La esperanza es de, espero ir 800 veces a pagarle a Juani, cosa que él está muy de acuerdo, para que yo pueda resolver este problema de la muerte, que no lo puedo resolver. Con lo cual, todo es psicología. La percepción de contingencia desaparece, la percepción de religiosidad desaparece la muerte, ¿sí? Y todo queda así. Es decir, ¿entienden cómo se transforma esto cuando yo no respeto la realidad del objeto y los afectos que tendrían que ser proporcionados a ese objeto? Por eso, dice Lewis, el problema educacional es totalmente diferente según la posición que se adopte frente al Tao. O yo lo acepto, para los que reconocen el Tao, es decir, que reconocen que hay cosas reales, pasiones reales, adecuadas a ciertos objetos. El objetivo de la educación es inculcar en el alumno aquellas respuestas que son en sí mismas adecuadas, independientemente de que alguien se las plantee o no, y en desarrollar la verdadera consistencia de la naturaleza humana. De eso se trata. Quienes no reconocen al Tao, siendo consecuentes, deben considerar por igual todo sentimiento como no racional, como una neblina entre nosotros y la realidad. Resultado de esto, se decide alejar todo sentimiento, tanto como sea posible, de la mente del alumno, o bien enfatizar, y nosotros estamos más de este lado, enfatizar algunos sentimientos mediante consideraciones que nada tienen que ver con su justicia o adecuación intrínsecas. Esto es recontractual, ¿sí? Es decir, a ver cómo te explico para que sea coherente. Yo primero corto la relación del afecto con el objeto real. Listo. Quito el objeto real. El afecto sigue estando, porque somos seres humanos. Entonces, invento nuevos destinos para ese afecto. Hoy, por ejemplo, la palabra discriminar dispara en la mayoría de ustedes un afecto, sobre todo los más jóvenes, negativo, porque hay un machaque muy importante en ese sentido. ¿Alguien sabe qué quiere decir discriminar? Distinguir. Distinguir. Los chicos que han pasado por el griego y por mis tristes clases saben que discrimen, ¿no es cierto? Ahí está el verbo crineo, que es juzgar. Es decir, es eso, discriminar es entender que las papas no son camotes, es decir, eso es discriminar. Pero hoy día no pensamos eso. Ahí hay una idea que se ha instalado y un afecto que ha sido asociado a esa idea. ¿Se dan cuenta de eso como lo metido que está? Digo, no quiero entrar en la discusión de si está bien o está mal, a pesar de que me parece que está mal, pero por lo menos entiendo que ese sentimiento es un sentimiento que ha sido fabricado, está asociado arbitrariamente de esa manera, y la cantidad que hay. Por ejemplo, la persona que está más preocupada, ¿no es cierto?, de juntar tapitas de gaseosa o de tirar botellas de vidrio en el reciclador que corresponde, que no está mal, no pasa nada, pero eso es más importante que ir a misa el domingo. Y el sentimiento de religiosidad, de perfeccionamiento, de plenitud humana, está asociada a la colocación de la botella de vidrio acá. Y hay una pasión allí, está perfecto, digo, no hay que salir a reventar botellas a la calle, no, pero eso es una cuestión súper fabricada para nosotros. ¿Entienden? Sí. Bueno, eso es parte de esta educación en la cual estamos nosotros transitando. Se corta la relación con lo real y una vez que se corta, se fabrican nuevos nombres y nuevos sentimientos para lo que es funcional, voy a decirlo en términos muy de Huxley, para el sistema, para el nuevo mundo feliz en el cual nos movemos. Los que pretenden ser nuevos sistemas, o como ahora se llaman ideologías, consisten en aspectos del propio Tao, tergiversados y sacados de contexto y posteriormente sublimados hasta la locura en su aislamiento.
aún debiendo al Tao y solo a él la poca validez que poseen. Esto también lo dice Luis, tiene mucha razón. Del Tao, las diversas ideologías se quedan con fragmentos, ¿no? Algunos ejemplos. El marxismo, por ejemplo, toma al hombre, toma una ideología viejísima, ¿no? Pero para el marxismo el hombre es trabajador, es trabajo. Y esto está mal. ¿Cara de inteligente? Sí, no. Claro, nadie puede decir que el hombre no tiene que trabajar. Está en el génesis, es decir, es así. Ahora, que sea esencialmente un trabajador, ahí la cosa se complica. Pero se quedaron con un fragmento del Tao, ¿eh? Es decir, ese pedacito del Tao que el hombre tiene que trabajar, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ese elemento está tomado, se lo quedan. De ahí sigue la locura, ¿no? La propiedad privada lo corrompe. Y la religión es el opio del pueblo. Ya todo esto, digo, son fragmentos del Tao, perdón, son fragmentos del Tao que son exacerbados. El hombre es un trabajador. En el lado opuesto, el liberalismo, ¿qué dice? El hombre es libertad. ¿Y el hombre es libertad? Sí, no, bien, ya va aprendiendo. Claro. El que diga no se equivoca, el que diga sí también, ¿sí? Hay que ver en qué sentido. Bueno, el liberalismo dice no, el hombre no es trabajador, es libertad. La propiedad privada es el bien principal, ¿no es cierto?, etcétera. Es decir, la parte se hipertrofia, se agranda y se fragmenta el Tao. Me voy quedando, estos son dibujitos, perdón, digo, con fragmentos, ¿no es cierto? Y esos fragmentos, justamente con los que me quedo, terminan atacando al mismo Tao, desde el fragmento. Perdón, Rubén, sí. Esto no lo hago en medieval, pido disculpas. Sí. No lo hago en medieval. No, viste que me comporto bien, en estética lo hago así, en estética. Bien. Se niega entonces el todo privilegiando la parte, se hace de la parte el todo y se ataca al todo desde la parte, digamos. Ese proceso es el que hizo en el dibujito. Bueno, la rebelión de las nuevas ideologías contra el Tao es la rebelión de las ramas contra el árbol. Esto me encantó. La rebelión de las ramas contra el árbol. Si los rebeldes pudieran vencer, se encontrarían con que se han destruido a sí mismos, ¿no? El tipo que está serruchando la rama del árbol, estoy parado en la rama. Bueno, no sé cómo estamos. ¿Cuánto llevo? 45. ¿Querés que cortemos acá? Cortamos acá. Te conviene que la gente se quede con ganas y no... Tiago. Cuando se pudren me dicen, basta, ¿sí? Porque digo, estoy apretando muchas cosas y no tienen por qué sufrirlas. Bueno, ¿hacia dónde va una educación de este estilo? Es decir, una educación que rechaza la realidad y genera su propia verdad. Por eso es una religión que, religión, de hecho es una religión, pero es una educación que tiene una base escéptica, es decir, no hay verdad. La verdad es toda generada por el sujeto. ¿Hacia dónde va? Bueno, sospecha del Tao, ataca al Tao, dijimos, crea un nuevo Tao, pero ese nuevo Tao, ¿qué es lo que busca? Porque esto no es inocente, esto lo dice muy bien Luis. Ese nuevo Tao está creado por alguien con alguna intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad de ese nuevo Tao? Bueno, es el dominio, es cierto esto. Nietzsche lo dice muy bien cuando habla de estas. Nietzsche es re difícil, pero digo, entre las cosas inteligentes que menciona, está esta pugna de fuerza. Dice, no hay que ser ingenuo. En el fondo hay unas pugnas de poder, ¿sí? No es una cuestión inocente este Tao, sino que hay un interés de un poder particular en ese nuevo Tao que se propone. ¿Qué trajo este nuevo Tao, esta visión dominadora? Bueno, todo lo que acá sigue es, para él era futurología, para nosotros el diario de ayer. Es muy interesante si han leído, cuando lean esto, leer contemporáneamente o posteriormente Un mundo feliz de Huxley, porque hay pasajes que son paralelos. Evidentemente lo ha leído él, claramente lo ha leído porque son afirmaciones muy, muy iguales, ¿no? Pero para él era futurología. ¿Qué dice? Bueno, esa mirada dominadora dice, voy a tomar dos ejemplos. El tema del transporte, perdón, no quiero ofender a nadie, y la anticoncepción. Él trae estos dos ejemplos. Yo voy a
desarrollar los dos ejemplos que él trae, ¿no? Estos son de él, no son míos. ¿Qué nos trajo, dice, el transporte y la anticoncepción? Parecen dos cosas de la nueva tecnología que nos libera completamente de un montón de incomodidades. Por ejemplo, esta cosa asquerosa de tener hijos, ¿sí? O si no, esta otra cuestión incomodísima de tener que recorrer distancias enormes por nuestro propio esfuerzo. Gracias al transporte nos hemos liberado de una limitación humana muy grande. La tecnología nos ha salvado. Estamos agradecidos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado de hecho? Dice él. Bueno, lo que ha terminado generando eso es debilidad. Y todos los que tenemos auto lo sabemos. Todos. Sí, hay que ir a avisar al vecino que vive enfrente, sacamos el auto, vamos, no conseguimos estacionamiento, estacionamos a 2 cuadras y vamos a ver al vecino. ¿Sí? ¿Podríamos haber ido caminando? No, está enfrente. Es decir, no caminamos. Si lo hacemos es por una cuestión de salud. Pero naturalmente no lo hacemos. Mis hijos me dicen, papá, tengo que ir a parar el micro. Caminá. No, pues son como 4 cuadras. Y bueno. Después me amenazan, me dicen que me van a robar. Bueno, está bien, va. Pues es cierto. Pero esa tecnología genera en muchos casos debilidad. No tenemos cómo resolver un montón de cosas. No importa, generan debilidad. Y en el caso de la anticoncepción particularmente, generan sometimiento de unos hombres a unos pocos. Esto es muy interesante, porque desde el momento que tecnológicamente se impide la concepción, por un lado, así lo ve esta ideología, dice, bueno, hemos superado un problema incomodísimo de la naturaleza humana, que es quedarnos con todo el deleite sin la necesidad, digamos, de esta cosa incómoda de los hijos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los hijos que no vienen? Es decir, ¿hay una liberación o hay el sometimiento a la voluntad de unos pocos respecto de un montón de generaciones que no van a venir? Bueno, esto es lo que él subraya y me pareció muy inteligente. No se puede plantear la cuestión del poder conferido a la raza como algo que se asienta con firmeza en la medida en que la raza progresa. Los últimos hombres, lejos de ser los herederos del poder, serán sobre todo los más sujetos a la mano mortal de los grandes planificadores y manipuladores, y serán menos capaces de ejercer un poder sobre el futuro. Son los más dependientes. Si han leído Huxley, este pasaje es eso. O sea, Un Mundo Feliz es eso. Si han leído Perelandra, que no lo han leído, salvo vos, todo el discurso, gracias. Todo el discurso de Weston, que es el científico, es esto. Es decir, el poder que nos ha dado la tecnología, ¿sí? Pero en el fondo es debilidad. Yo ahora, para poder hablar, necesito un apoyo tecnológico enorme, absolutamente enorme. Y ustedes, si yo estuviera hablando, estarían aburridísimos. Acá por lo menos pueden ver los dibujitos, las palabras que se mueven, y entonces se torna más llevadero. Pero necesitamos ese apoyo hoy día. ¿Se han dado cuenta? Bueno, más con la pandemia, ¿no? Los profesores tuvimos que hacer en la pantalla para que más o menos las F se movieran y las H y las M. El poder del hombre para hacer de sí mismo lo que le plazca significa, como hemos visto, el poder de algunos hombres para hacer de otros lo que les place. Es complicado, ¿no? Bien, ¿cómo opera este nuevo Tao? Bueno, este nuevo Tao impone, decía yo, nuevos afectos. Tomemos algunos ejemplos, ¿no? Tomo el ejemplo de las pietas. Se reemplaza esa pieta por cuestiones más manejables, más administrables. Por ejemplo, el partido, ¿no? La devoción al partido, la devoción al fútbol, la devoción a, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay mucha gente que ha sacrificado el partido de Boca para estar acá. Bueno. La muerte misma, ¿sí? También encuentra una especie de sucedáneo, es decir, algo que la reemplace, una nueva vida eterna, la belleza corporal, la juventud ideal, cicatricure, la medicina, etc. ¿Sí? Hay sucedáneos del amor también, ¿sí? El amor, que significaba justamente la donación, ¿no?
es una cosa súper recontrarchihumana, esa donación en el otro, en pro de puede ser de otros más. Bueno, eso hoy día tiene un sucedáneo, que es el amor libre, la libertad de las relaciones y sobre todo el amor se ha volcado al hipercompromiso con uno mismo. Esto pueden leer Lipovetsky con muchísimo gusto, lo explica muy bien, hiperácido, ¿cierto? Es vinagre con limón, pero está muy bien explicado. Hay un hipercompromiso, un hiperpsicologismo, ¿sí? Un hipercuidate absoluto, muy concentrado. Entonces ese amor que tendría que ser hacia el otro, porque así de hecho es, para eso somos hombres, porque amor es donación, está totalmente convertido hacia uno mismo, ¿no? Hay una hiperconcentración en el propio cuidado, que es algo muy nuestro. Nosotros lo respiramos hoy día, no nos parece muy común, pero es muy de nuestro tiempo. Con lo cual, esto es Narciso, en definitiva. Es decir, todo se termina en mí mismo, en esos afectos agradables que yo genero ante estas nuevas cosas y demás. Lo que pasa es que no me doy cuenta que eso son formas de dominación. En los antiguos sistemas dice tanto el tipo de hombres que los educadores han pretendido producir como sus motivos para hacerlo estaban prescritos por el Tao, una norma a la que estaban sujetos los propios maestros y frente a la que no pretendían tener la libertad de desviarse. El maestro no podía cambiar el Tao, no podía cambiar la naturaleza. Eso estaba prescripto. No aquilataban a los hombres según un esquema para ellos preestablecido. Manejaban lo que habían recibido. Acá está la idea de tradición. Habían recibido eso. Iniciaban al joven neófito en el misterio de la humanidad que a ambos concernía, es decir, los pájaros adultos enseñando a volar a los jóvenes. Pero esto se modificará. Esto lo dice en futuro, en serio, está así en futuro en el texto, pero para nosotros, insisto, el diario de ayer. Esto se modificará. Se pretende generar juicios de valor en el alumno como resultado de una manipulación. Sea cual fuere el Tao, será el resultado y no el motivo de la educación. En la educación tradicional yo supongo el Tao y educo a partir del Tao. En esta nueva educación dominadora, el Tao es fabricado, es construido y es un instrumento para la dominación. Miren, hay ámbitos enormes de educación que nunca van a ser abiertos en la educación pública y no hay caso. Uno es la música. La música que siempre estuvo asociada a la educación, de las virtudes, de las pasiones, eso hoy día no existe. No existe y no va a existir nunca. Y ahí estamos cerrando, estamos privando de libertad a una persona. Pero ahí no importa. Es mejor, ¿no es cierto?, que el chico use el le, el amigue y todo eso. Eso es mucho mejor a que justamente se libere de su propia tosquedad, torpeza, desarmonía, etcétera, que eso es lo que la música le va a favorecer. Un dato de los trabajos y los días. Para que vean lo que es la educación dominadora y la verdadera educación. Hesíodo dice en los trabajos y los días que por los trabajos se hacen los hombres ricos en ganado y opulentos, y si trabajas te apreciarán mucho más los inmortales y los mortales, pues aborrecen en gran manera los holgazanes. El trabajo no es ninguna deshonra, la inactividad es una deshonra. Se lo dice no me acuerdo, corríjanme si es un primo, un hermano que se quiere quedar con toda la herencia, hermano, se quedarse con toda la herencia, y él le dice, no, pero es bueno tenerla por el trabajo. Bueno, esto es saber tradicional. Esto cualquiera que hubiera leído los trabajos y los días le queda en el alma. Y le va quedando porque es un afecto adecuado respecto de un objeto real. Pero nosotros tenemos esto. ¿Se acuerdan de esto? Sí. No voy a poner play, quédense tranquilos. Pero esta chica dice de modo explícito que ella ¿por qué tiene que trabajar para conseguir dinero? Lo dice abiertamente, claro, no, le falta un par de filtros, pero no ha tomado la verdadera proporción. Pero en definitiva está siendo coherente, está formulando un sistema de ideas en el cual ella se mueve. Y exige justicia. Yo lo escucho, cada que lo escucho, no puede ser. Bueno, bienvenidos a la Argentina, sí, educada, en fin. El origen último de toda acción humana ya no es para ellos, es decir, para este nuevo Tao dominador, algo dado. Es algo que manejan,
como se hace con la electricidad. Es misión de los manipuladores controlar dicho origen, ya termino, y no someterse a él. Saben cómo concienciar y qué tipo de conciencia suscitar. Ellos se sitúan por encima de ese sistema. El poder del hombre para hacer de sí mismo lo que le plazca significa, como hemos visto, el poder de algunos hombres para hacer de otros lo que les place. Condición final, estado actual, la abolición del hombre.